Estamos a unas horas de poder ver el grito de la independencia. Este evento que se hace año con año en conmemoración al inicio de la independencia. Pero ¿de qué trata todo esto? Quisiera tomar y tocar este tema desde un punto de vista anecdótico para que no se enfrasquen tanto en los temas educacionales que en algún momento posiblemente te aburriste en clase. Primero quisiera empezar por tomar en cuenta quiénes son por lo menos dos grandes personajes de la historia de la independencia. Empecemos con Miguel Hidalgo y Costilla, un excura que de hecho fue excomulgado, una persona que gracias a sus ideas fue sobajado, fue despreciado por su misma institución. Don Miguel Hidalgo era más allá de un ex sacerdote, era una persona que buscó la libertad de un pueblo, que buscó la libertad de los indios, que buscó la libertad de Nueva España, la hoy conocida como México. Era un personaje que no tenía pelos en la lengua, un personaje que sin duda se le podrán criticar muchas cosas, menos ser un débil. Un personaje que hablaba 7 idiomas. Hablaba español, latín por ser sacerdote, hablaba italiano, hablaba francés, hablaba otomí, purépecha y náhuatl. El hablar el francés le permitió adentrarse a los conocimientos de la Revolución Francesa, a los textos escritos por Diderot, por D'Alembert, por Robespierre, a las ideas de que el hombre tenía que valer igual, a las ideas que no tendría por qué haber títulos nobiliarios. Y todas estas ideas las sintetiza y las va cambiando del otomí al náhuatl al tarasco y las va repartiendo pueblo por pueblo estas mismas ideas para que poco a poco lleguen a los oídos de los indígenas, de las personas más desclasadas y sufridas en ese momento. Entonces sabemos que Miguel Hidalgo, un personaje que le importaba tanto la gente de abajo, que en su propia lengua transmitía los mensajes más revolucionarios. Y asimismo, pueblo por pueblo, iba entrando en las cárceles, iba liberando a los indígenas y en su propio idioma, en otomí, en tarasco, en náhuatl, iba diciendo: hijos míos, su justicia no es nuestra justicia. Y les daba la libertad a presos políticos, a indígenas que solamente estaban ahí por el mero hecho de su raza. Se fue uniendo más gente y gracias a él podemos decir que hoy tenemos un país soberano. Pero no solamente es Miguel Hidalgo, es José María Morelos y Pavón, otro excura. Y aunque fue estudiado para ser sacerdote, no necesariamente tenía el don de la palabra, tenía la facilidad de expresión, ni mucho menos. Pero gracias al general Quintana Roo, que era un hombre letrado, que era un hombre que podía hablar ante el público, que era un hombre con una oratoria impresionante, se apoya a él para escribir Los sentimientos de la nación, que es un texto hermosísimo, un texto en el cual José María Morelos y Pavón le dice al general Quintana Roo: general, usted que es un hombre letrado, usted que es un hombre que sabe expresarse, usted que es un hombre de una oratoria impresionante, ponga por favor en el texto que aumente el salario del peón. Ponga por favor, general, que el pobre tiene también derecho a comer. Explaye por favor en esos textos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Le agradecería enormemente que ponga que la esclavitud no se permite más, que se eduque al hijo del campesino y del trabajador como se educa al hijo del más rico asentado. Todo esto lo pone en los sentimientos de la nación y crea con ello las bases para una constitución como lo fue la Constitución de Cádiz de 1812, que fue la primera constitución en prohibir la esclavitud en el mundo. Morelos, un hombre que tenía que usar un paliacate en la cabeza muy ajustado porque sufría de migraña. Un hombre que al acercarse a Hidalgo a buscarlo directamente y decirle ¿en qué te puedo apoyar para la independencia?, Hidalgo solamente le respondió: vete al sur. Y Morelos, sin saber si lo que le estaba tratando de decir era que no lo necesitaba o literalmente que se fuera al sur, emprendió su batalla y liberó al sur. Dos personajes sumamente controversiales, pero que marcaron un antes y un después en la independencia de México.
así como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, tenemos un sinfín de personajes. No solamente son ellos, es Vicente Guerrero, es Allende, es Aldama, la Corregidora. Sin embargo, más que hablar, por ejemplo, del abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, donde pactan la independencia, quisiera hablar de un personaje que seguramente no han escuchado, pero su historia es sin duda una de las más impresionantes. ¿A qué personaje me refiero? Me refiero a Epigmenio González. Epigmenio, previo a empezar la independencia de México, era el armero de la independencia, es decir, la persona que hacía las bayonetas, que hacía las armas con las cuales iban a luchar. Alrededor de 1810, don Epigmenio se encontraba tratando de realizar bayonetas y demás utensilios que podían usar al momento de la guerra. Sin embargo, previo a todo ello, se da a conocer que ya habían descubierto la independencia, entonces iban directo contra todos los héroes de la patria. Pero resulta que no le avisaron a don Epigmenio y de hecho lo atrapan los españoles o el ejército realista, como se le conocía en aquel entonces, y lo apresan junto con sus ayudantes. Y conforme transcurrió la independencia, él seguía preso. De hecho, en el momento que los estaban juzgando, muchos luego saltaron. No, que yo estaba ahí de paso. No, pero yo estaba ahí, pero realmente yo no concibo con las ideas de Miguel Hidalgo. No, pues yo estaba ahí, pero solamente era para que no me hicieran nada. Todos empiezan a saltar. Y don Epigmenio González fue el único que dijo: yo estoy ahí por convicción y no me arrepiento de ser independentista, porque hoy ganaron ustedes y por eso me están juzgando, si no fuera yo el que estuviera en ese lado del estrado. Así les comenta. Lo apresan, lo envía a Ciudad de México los ejércitos realistas y desde ahí, desde Ciudad de México, él se encarga desde la ventanilla de la prisión para decirle a los indios que pasaban: únanse a la independencia, ya viene Morelos, ya viene Hidalgo, los van a liberar. Y como hacía toda una revuelta con los indios, deciden sacarlo de Ciudad de México, porque aparte también ya venían los padres de la patria ganando terreno, y lo envían a Acapulco. Una vez en Acapulco, lo apresan ahí. Y conforme fue pasando la independencia, que seguía encerrado, va llegando Morelos a Acapulco. Y justo cuando Morelos va a entrar a Acapulco, lo sacan de Acapulco para enviarlo a otra prisión. Y de hecho, llega Morelos para liberar a todos los presos políticos y ya no había ningún preso político por liberar, para no hacerles la historia larga. Resulta que en 1821 termina la independencia y Epigmenio González seguía encerrado. Entonces les dice a los carcelarios: ya ganó la independencia, ya ganaron los padres de la patria, yo soy parte de los independentistas, libérenme. Y lo que le comentaron fue: no, pues todavía falta que lo reconozca el gobierno español, porque todavía no lo reconoce el gobierno español, ese movimiento independentista, y no reconocen a México como un país soberano. Tuvieron que pasar 2 años más y hasta 1824 por fin lo liberan. Y una vez que lo liberan, él se hace amigo de unos comerciantes, le pagan los vuelos de avión, viaja de un lado a otro, llega hasta Ciudad de México después de un largo viaje, toca la puerta de Palacio Nacional, abren la puerta y le dicen: sí, dígame. Y comenta don Epigmenio: hola, soy don Epigmenio González. Vengo porque yo fui parte de la independencia. Yo también soy un padre de la patria. Entonces las personas se le quedan viendo, ven el mural y dice: Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, y le van mencionando bastantes nombres y le dicen: no, ya están todos los padres de la patria. Don Epigmenio González comenta: yo soy también padre de la patria. Sucede que me tuvieron preso todo este tiempo. Yo pagué con años de cárcel. Y le dicen: no, es que usted ya no está aquí, y no le reconocen. De hecho, se cuenta
que don Epigmenio González terminó siendo velador de una escuela y nadie le creyó nunca que él fue un padre de la patria. Años después, un periodista lo entrevista y da a conocer esta historia que les estoy narrando. Don Epigmenio González muere de anciano y luego se comprueba realmente que él participó en la independencia y no se reconoció hasta después de su muerte. Son este tipo de historias, como Miguel Hidalgo, como Morelos, como el ya olvidado Epigmenio González, que nos hace recordar por qué nuestra historia es tan rica, tan bonita y tan llena de vida, y que al día de hoy se sigue respetando y conmemorando, porque no solamente son ellos, fueron los héroes anónimos que le dieron vida a todo esto. Por último, quisiera comentar una anécdota para que visualizaran cómo se veía en aquel entonces el movimiento. Se cuentan anécdotas que los indígenas, cuando mataban a los gachupines, que se le conocía así a los españoles, cuando mataban a los batallones de los españoles, los volteaban cabeza abajo y le bajaban los pantalones. Entonces Morelos les decía, ¿qué hacen? El general Hidalgo les prohibió rotundamente el robo. Y ellos decían, lo sabemos, general, pero no estamos robando. Entonces, ¿qué están haciendo?, les comentaba Morelos. Y decían los indígenas, estamos viendo a ver si tienen cola, porque los veían a los españoles como el diablo, como demonios. Y ellos en su ignorancia pensaban que realmente tenían cola, porque eran demasiados abusos, atropellos, inhumanidades, les escupían, los pisoteaban, y ellos veían en los españoles lo peor. Este es el nivel de sobajez que nos tenía España a los mexicanos. Y es por estos sucesos que se conoce ahora como la independencia de México. Este tipo de videos quisiera que nos sirviese a todos, no solamente para ver a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a Aldama, a Epigmenio, a la Corregidora, como unas laminitas que pegas por una tarea de colegio, sino que nos sirve para ver la historia real, todo lo que conllevó la independencia de México y que fueron miles de vidas que costaron el día de hoy poder celebrarlo ante todos. Y ya después de haber escuchado todo esto, siéntete orgulloso de ser parte de estos grandes héroes que nos dieron patria. Porque como decía Morelos, morir es nada cuando por la patria se muere.